Oremos. Señor nuestro Dios, gracias por hoy, por este grupo de personas en la familia de la fe, por la tecnología que tenemos que nos permite unir así a pesar de la distancia entre nosotros, que todavía podemos estudiar la palabra juntos. Ayúdanos a entender lo que tu palabra nos dice hoy y aplicarla en nuestras vidas, ya que vamos a leer unos de las malas enseñanzas de los fariseos. Ayúdanos no tener corazones y mentes fariseicas, sino de humildes, reconociendo nuestro propio pecado y a la misma vez creciendo en la fe. Esas cosas pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Terminamos nuestra clase la semana pasada con quizás unas dudas sobre el tema complejo y difícil del suicidio. Entonces quise como repasar lo que creemos en nuestra iglesia luterana confesional sobre ese tema. Tengo unos puntos aquí que voy a leer y después explicar. Si ustedes permítanme, hacer como mi discurso sobre estos puntos y si después queda unas preguntas o dudas, yo o los otros pastores pueden ayudarles en ese tema. Pero es importante como quedarnos claro en este tema y por eso un repaso breve de lo que estudiamos la semana pasada. El suicidio primeramente es pecado, es contra el quinto mandamiento porque está matando a uno mismo, está dañando el cuerpo, no está respetando la soberanía de Dios en el mundo, está tomando la decisión de quitar la vida sin respetar a Dios. Entonces es pecado. Como luteranos confesionales no tenemos la división de pecados que tiene la Iglesia Católica Romana, de como pecados graves y pecados menos graves. Pero el suicidio es un pecado grave en el sentido de que termina todo y no hay más después de eso, pero no es en nuestra división de pecados como el pecado más grave, y eso se relaciona con lo que dice el segundo punto, no es el pecado contra el Espíritu Santo en Mateo 12. Eso es rechazar constantemente, habitualmente, muchas veces la palabra de Dios, se burlando de la gracia y cuando uno comete el pecado contra el Espíritu, no habrá salvación por esa persona. Y eso no es necesariamente la verdad para el suicidio, como dice el punto 3. No podemos decir con confianza que cada persona que quita su propia vida vaya al infierno. Es, tuve el ejemplo la semana pasada de un hijo de un pastor que usó un arma para tirar en su propio corazón, pero antes de morir, pido perdón de su papá, pido perdón de Dios. Dijo, amo a Dios, lo hizo algo muy malo, perdóname. Y sí, Dios perdona esa persona. Y, pero tampoco podemos decir con confianza que cada cristiano que lo hace está en el cielo. Y esa es la dificultad, la gran dificultad para nosotros como pastores y también para todos los cristianos. Es que cuando un cristiano muere como siendo viejo en la cama, confesando la fe, tenemos confianza que esa persona está en el cielo. Cuando un cristiano muere quizás joven en un accidente o por una enfermedad inesperada, podemos decir que con confianza que esa persona está en el cielo porque murió confesando Cristo. Pero el suicidio no nos da esa confianza porque ah, pone en duda el estado de su corazón
Y por eso es difícil para los pastores predicar en un funeral así, porque no podemos declarar con confianza el destino de esa persona. Y por eso unas iglesias no hacen funerales por los suicidios, especialmente la Iglesia Católica Romana, porque ellos dicen que cada suicidio, ah, según su doctrina oficial, va al infierno. Pero como ya hemos dicho, no debemos exactamente decir eso tampoco. Y la dificultad es la incertidumbre que trae. Entonces, por supuesto, con resumen, decimos que es pecado. Nunca quisiéramos que eso pase en nada de nuestra familia o de los hermanos en la fe, pero no es como 100% un hecho que los suicidios van al infierno, ni tampoco tenemos esa misma confianza que tenemos con otros tipos de muerte, y esa es la dificultad para nosotros. Y finalmente confiamos en la gracia de Dios, que Dios conoce los corazones de uno. Decimos que vivimos bajo como la sombrilla de gracia, es decir, que si yo muero inmediatamente después de quizás contar una mentira, no voy al infierno inmediatamente por esa mentira que hizo quizás inmediatamente antes de mi accidente. Si muero con ira en mi corazón contra mi hermano por algo que hizo, no decimos que voy al infierno por tener ese pecado, porque estamos bajo la sombra, bajo la sombrilla de la gracia durante nuestra vida. Y esa es la verdad para el pecado ah, del suicidio también. Pero fue el estado de corazón fuera de la fe, fue una fe muerte que era como la causa de esa acción. Esa es la dificultad que tenemos de decir 100%. Entonces, finalmente, cuando eso pasa, oremos mucho, oremos los salmos de tristeza, oremos con nuestra familia, confiamos en la gracia de Dios. Yo diría que sí podemos dar un funeral porque tenemos la habilidad de conectar con otra gente que necesitan el mensaje del Evangelio en ese momento, pero sería muy difícil tener un funeral cuando no podemos decir con confianza el destino. Entonces, así quedamos, hermanos. Muy difícil, complejo. ah, Cada situación es un poco diferente y como respondemos según cada situación, pero eso es generalmente nuestras creencias. Ah, Pastor Elkin o Pastor Henry quizás tiene algo más. Benjamín, pregunta o comentario. Buenos días a todos, bendiciones. Un comentario y por favor, como siempre, si estoy equivocado, corríjame, lo pido humildemente. A mí me gusta mucho los libros de Isaac, el Evangelio de Mateo, y en alguna oportunidad profundicé en él y claramente el suicidio es un pecado contra el primer mandamiento. Eso es imparagitable. En Mateo 18:1-4 el Señor nos hace una enseñanza con un niño, nos da una enseñanza con respecto al niño. La palabra de Dios dice, perdón, no voy a leer el verso ahora, solamente es el comentario. Lo que él trata de decirnos para abreviar la humildad de un niño.
qué enfatizo en Mateo? Porque para que una persona asuma esa decisión, me imagino yo, no sé, ¿no? Tiene mucho que ver el tema del orgullo con la frustración o algo que lo impulsa. Por eso nosotros no sabemos qué hay en el corazón de esas personas, incluso ni siquiera la duda. Un gran paso es orar en vida por los que estamos aquí, con la fe profunda en la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo que obra en nuestros corazones. Hasta ahí mi intervención por ahora. Gracias, sí, también es pecado contra el primer mandamiento, tomando esa decisión. Y sí, oremos por la fuerza de fe de nuestros hermanos mientras están vivos. Pastor Henry Parcelkin, ¿algo para añadir antes de seguir con la clase? Sí, es que es un punto muy importante porque yo le dije a Jonás, puesto que en la clase pasada habían como preguntas de eso, y bueno, pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estar juzgando cuando una persona muere o se suicidó. Hay que tratar de cerrar y modular nuestra boca, porque lo primero que decimos es eso, el infierno. Y nosotros no sabemos, puede pasar con una persona emocionalmente, a un creyente. Un creyente emocionalmente puede perder su vida, su paz y solo ser tentado por el diablo y llegar al suicidio, ¿cierto? Por eso es muy importante entender la gracia, porque con estos temas donde uno entiende más que la salvación por gracia, que no depende de nosotros. Porque si nosotros decimos que todo el que se suicida va al infierno, pues viene un toque de falsa doctrina en cuanto a la salvación por gracia. Porque no recuerdo si fue Juan García que alguna vez estaba poniendo un ejemplo. Nosotros, ¿cómo vamos a morir? Vamos a morir siendo pecadores. Vamos a morir con malos pensamientos, con malas palabras, malas acciones. Este cuerpo de muerte. Y, y, y cuando estemos en el cielo es donde vamos a ser perfectos. Entonces, eso a veces muestra nuestra actitud farisaica. Y dos ejemplos que he vivido en mi ministerio. El primero, una niña que ella fue traída a la iglesia desde muy niña y en la adolescencia se apartó del camino del Señor. Y bueno, ella era una niña muy bonita y, y uno de los pillos de las bandas de acá de Medellín, eh, pues se enamoró de ella ella muy joven, creo que tenía 12 años cuando ella dejó de congregarse, estaba con este señor, con este pillo. Y yo no recuerdo si ella tenía 16 17 años, a ella la asesinaron, a ella la asesinaron. Y no fue un suicidio, sino que la asesinaron. Y es muy triste porque ahí me tocó el funeral de ella predicar, y es muy triste uno predicar a alguien que no hay la certeza si está en el cielo o no. Eso es eso queda uno como predicador con ese sinsabor. Predicamos la ley y el evangelio, lo que digo Jonás es verdad, animamos esto a que las personas puedan escuchar, pero uno conociendo una persona que alguna vez confesó la fe y estar ahí y sin asegurar nada, créame que eso es muy triste. No hay consuelo para la familia. Y el otro ejemplo que sucedió acá fue con la mamá de un líder que ella en medio de una discusión con su hermana de sangre le dio un infarto y murió. O sea, le dio tanta rabia, se airó tanto que le dio un infarto y murió. Y yo me acuerdo que en el funeral, pues, esa le tocó al pastor Tony el funeral, todos llorando por la hermana en la fe que murió y todo eso. Y a los 8 días en las bancas de la iglesia estaban diciendo de que ella fue al infierno porque murió
peleando con una hermana, murió en medio de una ira, de una rabia. Y ahí fue una oportunidad de enseñar. O sea, los dos ejemplos, tres ejemplos que estamos viendo hoy, aún el tema del suicidio, ahí es donde uno aprende la gracia, porque nosotros podemos entender hasta dónde llega el pecado. Y tal vez el sermón de hoy, si ponemos un poco más de atención, vamos a poder escuchar un poco más sobre eso. ¿Qué es el pecado y qué hace el pecado en nosotros? Yo creo que vamos a apreciar más la gracia, más la gracia. Sí, Entonces, les animamos a eso, a que estemos predicando la ley y el evangelio, animamos a orar y sobre todo que dejemos como esa parte de ser fariseos a veces, de estar como, hay un meme que a mí no me gusta, que es el de San Pedro, quien da la entrada al cielo. Y ustedes saben que eso va contra el segundo mandamiento, pero a veces nosotros los creemos San Pedros, como diciendo quién va a entrar al cielo y quién no, y olvidamos por completo la obra de Jesús. Experiencias de esto ha pasado mucho en el ministerio. En la empresa donde trabajamos, o el hijo de una compañera, él se amarró una con una toalla y, y él alcanzó a llegar vivo al hospital y yo me acuerdo que Pastor Tony fue a predicarle a ese muchacho en el hospital y como él no podía hablar, pero sí escuchaba y movía las manos, porque ustedes saben que cuando deja de pasar oxígeno al cerebro por unos segundos, pues, hay muchos daños. Y yo me acuerdo que Tony contando esa historia le preguntó a él que si estaba arrepentido de su pecado, que le apretara la mano y el pelado apretó la mano de Tony. Y Tony después de eso pues fue otras dos veces y a los días creo que el pelado, el joven murió. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? En el poder de la palabra de Dios. Entonces, hay muchos pero, ejemplos que hay que mirar porque pero, nosotros queremos tener vidas perfectas y no crean eso. Y vamos a hablar de nuestros pecados, qué complicados somos los creyentes. pero Entonces, eso es mi comentario para que podamos nosotros ver bien y confiar dice en la que gracia de Dios. no hemos lugar a nadie, solamente Dios sabe para qué lugar nos lleva. Pero si una persona se arrepiente en el último momento, Padrecito lindo me había hablado, sabemos que Dios lo perdona. De eso sí tengo la plena seguridad. Sí, pero hay que complementar la fe en Jesús. O sea, una Por persona que se arrepiente y tiene la fe en Jesús, ¿cierto? Porque no va a ir al cielo por el arrepentimiento, va a ir al eso, cielo por lo que Cristo hizo. Entonces, cuando usemos esa frase, si una persona en el último momento se arrepiente y tiene fe en Jesús, ¿cierto? Va al cielo. No podemos desconectar el arrepentimiento con la, porque sí, acuérdense que hay muchos ejemplos del arrepentimiento que son sin fe. Sí, hay que ser muy específicos en eso. bien, pastor, el Señor te bendecirá. Muy bien. Gracias, Pastor Henry, por compartir esas experiencias. Triste, difícil, complicado este tema, pero importante entender lo que dice la Biblia. Seguimos en Mateo 12. Recordamos el contexto. Estuvimos hablando sobre el pecado contra el Espíritu Santo, ah, y ahora hablamos más sobre el comportamiento de los fariseos. Jesús está ah, discutiendo con ellos en sus creencias malas. Dice versículos 33 y 34, hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De nuevo.
Jesús tiene palabras fuertes e imágenes poderosas para los fariseos. Son árboles malos y eso se puede ver por su comportamiento. Jesús sutilmente voltea la acusación de estar en el equipo del diablo por llamar a ellos víboras. Hablan mentiras y decepción porque eso es que tienen en sus corazones. Entonces, existe algo en la psicología que si uno se siente como ah, culpabilidad por hacer algo y no quiere admitirlo, acusa a otra persona de hacer eso. Eso es que estaban haciendo los fariseos de estar en el equipo del diablo a Jesús. Pero Jesús estaba diciendo, no, realmente es ustedes, ustedes que están ayudando la obra del diablo por decir esas mentiras, por dejar salir esa decepción de sus bocas. Los fariseos tenían decepción en su boca y consecuentemente lo que salió tenían decepción en los corazones, lo que salió de la boca también era decepción contra Jesucristo, intentando mentir contra él. Y Jesús sigue en este discurso. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, de mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Para un Dios santo no existen solas palabras. Las palabras son importantes y pueden ser pecados. Hay castigo por usarlas en una manera contra Dios. Entonces, quizás en la sociedad o en nuestras propias mentes, tenemos la idea de que pecados no, palabras de nuestra boca no son tan importantes como acciones. Que palabras no afectan tanto como las acciones, que es mejor decir una mala palabra que hacer una mala acción. Pero Jesús está diciendo que no es así. Quizás las consecuencias en este mundo serán diferentes, solo decir una cosa mala en vez de como hacer una cosa mala, pero en el mundo espiritual, ante los ojos de Dios, no existen solas palabras. Si es pecado, es pecado, y pecado recibe castigo de Dios. Entonces, queremos como cristianos tener cuenta de nuestras palabras, tanto como nuestras acciones. Ah, Normalmente en nuestros como confesiones de pecado que decimos en los cultos, por eso incluimos específicamente pecados de palabra, pecados de acción, porque los dos son pecados, los dos pueden dañar a la gente, los dos pueden dañar a, a nuestra fe y son peligrosos porque son pecados contra Dios. Entonces queremos evitar la idea que no es, sabemos que es malo, pero no es tan malo como una acción, un pecado de palabra. No, quitamos esa idea porque pecados de palabras todavía son pecados y uno va a ser condenado por esas palabras. Ahora tenemos unos versículos que hablan en este tema para ayudarnos a profundizar en entendimiento un poco. Yo voy a buscar Primera de Corintios, si otros pueden buscar Romanos 10 9 a 10 y Santiago 3 5 a 9. Le agradezco. Primera de Corintios 12 3 dice así: Por tanto, os hago saber
que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anátema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, los fariseos no estaban hablando por el Espíritu Santo, porque estaban maldiciendo a Jesucristo y iban a ser condenados por esas palabras, por esa, decimos, confesión de no tener fe. Pero en opuesto, por tus palabras serás justificado. ¿Por cuáles palabras? Por la confesión de fe, llamar a Jesús Señor por el Espíritu Santo. Esas son las palabras por el Espíritu Santo que justifican a alguien. Uno tiene Romanos 10 para leer. Romanos 10. Una persona. Yo lo tengo, pastor. Buenos días, bendiciones. Buenos días, Norma, gracias. Romanos 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón es Romanos 10, 9 y 10. voy bien. Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Amén. Gracias. Entonces vemos que hay un proceso natural que creemos y confesamos, que sale de nuestra boca esa confesión de fe en Jesús el Señor, el Señor que se levantó de los muertos, para que nosotros también vayamos a resucitar en el último día. Creemos y confesamos. Lo que sale de la boca no es maldecir a Jesús, como los fariseos, lo que sale de la boca es confesar la fe en Jesucristo. Ya abandoné para que pueda responder. Santiago 3 5 a 9. ¿Alguien tiene esa sección? Lo puedo leer. Gracias, Juan. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e infama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Gracias. Entonces, Santiago, con una advertencia, aún para nosotros los cristianos, la dificultad que es Mm. usar palabras buenas, usar palabras que apoyan y construyen en vez de dañar a nosotros mismos, a otros y a nuestra fe. Dice que la naturaleza de bestias, tenemos muchos animales que trabajan en el campo, ah, hemos sacado de nuestras ciudades animales peligrosos, pero uno no puede controlar su propia lengua. Y estoy seguro de que todos nosotros podemos pensar en instancias durante nuestra vida cristiana cuando decimos algo y inmediatamente pensamos, no debía haber dicho eso. Eso fue muy malo, eso fue pecado. Y unas veces uno diga estas cosas antes de darse cuenta de lo que está diciendo. Una respuesta rápida en la ira, es muy común que debe ser. Pero así es nuestro estado luchando contra el pecado. Y como Pastor Henry dijo, el sermón de hoy habla en ese tema de la lucha, que queremos evitar el mal, pero no podemos, lo que dice
Pablo en Romanos 7. Benjamín, veo la mano. Gracias, hermano Jonás. No sé bajo qué perfil, es más, no me interesa. Pablo escribió, sin embargo, el Espíritu Santo obró en su corazón. Aclaro, hablo como humano, como ser humano, como mi Adán viejo, y ahora sin intención de corregir, simplemente de ser explícito, hablo como creyente. Me encanta Mateo porque especialmente el 12, verso 12, porque las personas que te han conocido y te ven nuevamente al pasar el tiempo, ven algo extraño para ellos. No es intención de justificar nada de eso, simplemente lo que nos dice Cristo en su palabra, amor, paciencia, benignidad, gozo, fe, templanza, algo tan complicado para el ser humano, tan difícil para nosotros los seres humanos. Incluso la duda con respecto al tema del suicidio, eso es humano, de nuestro Adán viejo. Entonces, la palabra de Dios nos lo dice en Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23, palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Precisamente por eso me gusta Mateo. Gloria a Dios. Bendiciones en Cristo nuestra paz. Gracias por compartir, hermano. ¿Más preguntas o comentarios en esta sección sobre el corazón, lo que sale, la importancia de nuestras palabras? Muy bien. Ahora tenemos la oportunidad de escuchar la respuesta. Respuesta de los fariseos. ¿Qué van a decir? Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Entonces, están pidiendo señal. Recordamos que estamos en el capítulo 12 de Mateo. Entonces, Jesucristo ya ha hecho varios milagros durante su ministerio. Recordamos que hace unos versículos al principio, creo que de 11, dijo si habían hecho en Corazín, en Tiro y Sidón esos milagros, se habían arrepentido, pero aquí en Israel no se arrepintieron. Entonces, Jesús ya había hecho señales, pero aparentemente eso no fue suficiente para los fariseos. En mi opinión, esa es como una intenta de ellos cambiar del tema. No quisieron escuchar más sobre sus corazones malas y las palabras malas que salían de ellos. Entonces quisieron cambiar el tema, poner la presión de nuevo en Jesucristo, pero no funcionó, porque Jesús dice, generación mala y adúltera demanda señal, pero solo van a recibir la señal del profeta Jonás. Después de todas las enseñanzas de Jesús sobre palabras y la importancia del corazón, los fariseos probaron que no entendían. Pidieron un señal de Jesús mostrando su falta de fe. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Por qué usó Jesús la palabra adúltera para describir esa generación?
¿Por qué esa palabra? ¿Una idea? ¿Una sugerencia? Porque no solo dijo mala, porque incluso la idea de adúltera. Ah, tendrá que ver con que dejamos nuestro primer amor a Jesús y nos fuimos con nuestro viejo Adán. Sí, No honramos al Señor. algo similar con eso. Norma, Será también porque cambiamos fácilmente de amor, los cambiamos constantemente. ujú, sí, tiene que ver con ese tema. Benjamín, Precisamente lo que mencionó la hermana anterior. Por favor, no, mi palabra no puede ser la acertada si me corrijo, no, me equivoco, por favor, me corrige, hermano Jonás. Ellos estaban predicando una fe que contrastaba con la real. sí, con la realidad, especialmente la realidad que Dios reveló a ellos, especialmente con la presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, con ellos. Pero esa palabra, mostrando esa relación mala, esa tendencia de salir del primer amor, aparece muchas veces en los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, ya dije muchas veces, ya voy a decir más en el futuro, que para entender mejor las enseñanzas, las predicaciones de Jesucristo, necesitamos tener el contexto del Antiguo Testamento, necesitamos conocer los profetas, los salmos, porque Jesús siempre hace referencias a ellos. Por ejemplo, tengo aquí tres citas que usan esa imagen sobre el pueblo de Israel. Mientras yo leo Jeremías, otros buscan los otros versículos, porfa. Dice Jeremías 9:2, oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Jeremías predicando a Judá, los tribus que se quedaron después de la conquista de Asiria en el norte. Jeremías diciendo, son personas adúlteras porque salen de su Dios y se van en pos de otros dioses falsos, rompiendo el primer mandamiento. Oseas, ¿alguien lo tiene? Yo, pastor, Gracias. Oseas, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo, Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. La tierra fornicándose, fornica apartándose de Jehová. Es una tierra adúltera. O sea, tenía que tener ese matrimonio como representación de la relación entre los israelitas y Dios. ¿Y alguien tiene Ezequiel 6:9? ¿Alguien puede ayudar? Si no, está bien, yo lo busco. Ezequiel 6:9 dice así. Y Amén. los que... Ah, sí. Gracias, Benjamín. Palabra de Dios, Ezequiel capítulo 6 versículo 9. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos, a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Entonces, corazón fornicario, corazón adúltero.
que sale de esa relación buena, perfecta con el único Dios para buscar otros dioses, para buscar nuestra propia placer, para buscar lo que queremos hacer, para buscar libertad, pero una libertad equivocada y dañosa. Entonces, por eso dice Jesucristo, generación mala y adúltera demanda señal. Adúltera es una referencia a las muchas veces que los profetas, solo tenemos 3 ejemplos aquí, hay muchos más ejemplos, pero predicando el mismo mensaje que predicaban los profetas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y podemos reconocer por qué usa Dios esa imagen, porque el adulterio es muy, muy dañoso y duele mucho, causa dificultades, es algo muy, muy triste y Dios se siente muy triste cuando salimos de Él porque quiere una relación con nosotros. Pero por naturaleza somos adúlteros y queremos buscar otros dioses. Y por eso Jesús usa esa palabra. Benjamín. Una pregunta, hermano, yo tengo una duda. Cuando Cristo habla del dolor, de su dolor por el adulterio, ¿se refiere exclusivamente a la idolatría? Ah, no, yo diría que es como todos nuestros pecados causan daño, porque Jesucristo tomó la carga de todos nuestros pecados. Pero como la imagen de adulterio en la Biblia normalmente es una representación de idolatría, sea idolatría de como Baal, un dios falso específico, o idolatría de nuestros propios deseos, pero normalmente tiene que hacer con idolatría contra el primer mandamiento. Muchas gracias. Sí, buena pregunta. Y de nuevo, la señal de profeta Jonás, que es que Jonás estaba en el gran pez 3 días y después volvió a la tierra de los vivientes. Jesucristo iba también a ser en la tumba 3 días y después volver a vivir. Vamos a estudiar eso la semana que viene con la ayuda de Dios. ah, una oportunidad de estudiar para ustedes. Busca una historia bíblica que contiene a alguien usando sus palabras en una manera pecaminosa y un salmo o proverbio que muestra la voluntad de Dios sobre nuestras palabras. Entonces, en la Biblia hay muchas historias de personas pecando con sus palabras y también hay muchos dichos en salmos y proverbios que muestran que es la buena voluntad de Dios para nuestras palabras. Y pienso que sería bueno para ustedes que hagan eso durante la semana. Eso es lo que tengo para la clase de hoy. Tenemos unas dudas, unas preguntas que quedan antes de despedirnos con oración. Muy bien, Pastor Elkin, ¿puede hacernos el favor de orar? Amado Padre Celestial, en nombre de Jesús, una vez más te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que sigas fortaleciendo esa fe que tú nos has dado, Señor, cada día. Y una vez más reconocemos, Señor, que nuestros pensamientos, palabras y acciones no son perfectos delante de ti. Por eso, en el nombre de Jesús, te pedimos que perdones cada uno de ellos, Señor. Manténnos firmes bajo tu gracia, Señor, en este camino al cielo hasta que partamos de este mundo para ir y vivir y reinar contigo por toda una eternidad. Ahora, Señor, dejamos en tus manos nuestras necesidades, tú las conoces, físicas, espirituales y materiales, Señor, para que
las respondas conforme a tu santa voluntad. En el nombre de Jesús te pedimos para que en esta nueva semana que comenzamos, nos guardes de todo lo que pueda hacer daño a nuestra vida espiritual, a nuestra vida física y a nuestra vida material conforme a tu voluntad. En tus manos entregamos nuestro cuerpo, nuestra alma y todo lo que es nuestro para que tu santo ángel lo guarde y el enemigo no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. Una feliz semana, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones, que estén bien, feliz semana. Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias a todos Bendiciones para ustedes. todos, que estén Dios los bien. bendiga.